Un depredador reina en la sabana africana, el león. Hasta hace poco, apenas conocíamos con detalle los primeros años del rey de la selva, dónde nacen los cachorros y cómo se crían. Siguiéndolos, hemos obtenido mucha información sobre estas jóvenes vidas. Los cachorros pasan las primeras semanas solos con su madre. Más adelante se unen a la familia y aprenden a desenvolverse mediante juegos con otros miembros de edad similar. Poco a poco van adquiriendo las habilidades y confianza necesarias para convertirse en la siguiente generación de cazadores. Y nos revelan los secretos que definen el orgullo y valentía de estos futuros reyes en busca de su destino. Del juego a la caza, el cachorro del león africano. La gran sabana del Parque Nacional del Serengeti. Es diciembre en el noroeste de Tanzania, al este de África. La reserva se extiende más allá de donde alcanza la vista, casi 15.000 kilómetros cuadrados. Con más o menos 3 millones de mamíferos y muchísimas especies de reptiles y aves, es un auténtico reino animal. Una variedad de vida salvaje se reúne en estas praderas, anticipando la temporada de lluvias, incluyendo el búfalo africano. Un adulto puede llegar a pesar 1 tonelada. A pesar de su tranquilo semblante, es bien sabido que algunas veces atacan a los humanos. Las crías eligen la seguridad que les dan sus padres en esta tierra de peligrosos depredadores. El comienzo de la temporada de lluvias es la época de dar a luz y criar a los pequeños. Una familia de facóqueros disfruta de los brotes verdes. Un mono de la sabana pasa corriendo. Esta madre también tiene una cría que cuidar. Los herbívoros no son los únicos que están en plena crianza. Las hienas y otros carnívoros también aumentan la manada en esta época. Estos cachorros reciben los cuidados de un hermano mayor. Tal vez sus padres estén de caza. Hay depredadores que prefieren la sombra. Esta es la manada seronera. Este grupo lleva siendo estudiado más de 40 años. Consta de unos 30 miembros. Eso incluye varias hembras adultas y 14 cachorros. Los 3 machos alfa comparten un fuerte vínculo. Están todos emparentados y proporcionan seguridad a la manada. También son los padres de todos los cachorros. Los frotamientos de cabeza son un tipo de saludo. Otros son más efusivos. También se acercan los jóvenes. Estos tienen entre 8 y 18 meses.
No hay cachorros pequeños a la vista. Lo que hace que nos preguntemos ¿por qué? Además, es el comienzo de la temporada de lluvias, cuando las leonas deberían estar criando a su nueva camada. Tal vez podamos encontrar alguna pista fuera de la manada. Huellas recientes. Normalmente los miembros del grupo suelen estar juntos. Sin embargo, estas huellas de zarpas provienen de un único león y van en línea recta. Ahí está. Una hembra adulta. Parece estar sola. Ha desaparecido entre esos matorrales. Cachorros. Miden unos 20 centímetros de longitud y deben de haber nacido hace muy poco. Y aquí está su madre, a quien hemos visto antes. Ha decidido dar a luz en una zona más cómoda, lejos de la manada. Es una guarida bien escondida que mantiene a los cachorros a salvo de otros depredadores, como las hienas. La madre criará aquí a sus cachorros otras 2 semanas. A unos 5 kilómetros de la manada, otro individuo solitario patrulla estas llanuras. Por su apariencia, no cabe duda de que se trata de una madre reciente. De repente, se detiene y comienza a llamar. Pronto, aparecen unos cachorros de la nada. Deben de tener 2 meses. Una minuciosa observación revela que las madres dan a luz y crían a los jóvenes lejos de la manada durante unos 3 meses. Una vez que se ha acabado el tiempo de lactancia, deja a los cachorros atrás y va de caza. Ha llegado la hora de buscar cobijo. Mientras mamá está fuera, los cachorros buscan la protección de matorrales o de otros escondites parecidos.
Otra madre y sus crías. Estos cachorros tienen un mes. Y son bastante activos. Sin embargo, pronto van caminando hacia su madre. Pero parece que tienen otros planes, ya que pasan sin detenerse. Hay otra hembra tumbada en la sombra. Los cachorros van a ver a la abuela. Esta es la primera camada de esta madre. En estos casos, las abuelas suelen quedarse para ayudar en lo que puedan. Las ayudas comienzan mucho antes de que den a luz. Incluso hará de canguro mientras mamá esté de caza. ¿Y qué puede ser más divertido que pasar tiempo con la abuela? Esto también permite a la madre disfrutar de un merecido descanso y un poco de tranquilidad. La mañana siguiente. Esta familia de 3 se pone en marcha. Después de un rato, los 2 cachorros deambulan por su cuenta. Ese debe de ser su destino. Parece que están buscando cobijo. Este montículo les proporcionará protección de sobra. Una vez que los cachorros están bien escondidos, la madre se puede ir de caza. Sin embargo, después de un rato, se vislumbra una figura solitaria cerca de ese saliente rocoso. Un leopardo. Estos grandes felinos son unos temibles depredadores que cazarían un cachorro de león si tuvieran la oportunidad. Su estilizada figura les permite adentrarse en cualquier espesura. Aquí, sin embargo, las probabilidades no están a su favor. Las abuelas se toman su trabajo de canguros muy en serio. Tras la puesta de sol, la madre regresa. Llama a sus cachorros. Salen a toda prisa para recibirla. Después de un día entero, la familia vuelve a estar reunida. Incluso las abuelas necesitan cariño.
Y después es hora de amamantarlos. Los cachorros prosperan gracias a estos cuidados maternos. Pero aún no hemos encontrado respuesta a la pregunta: ¿por qué las leonas dan a luz y crían a sus cachorros lejos de la manada? Mejor sigamos en busca de pistas. A mediados de diciembre, la estación de lluvias suele traer tormentas. Los leones se cobijan donde pueden. Como a la mayoría de los felinos, no les gusta demasiado el agua. Y no les queda otra que esperar a que escampe. Las borrascas no suelen durar todo el día. El clima es muy variable en esta época del año. Solo 3 días después del comienzo de la temporada de lluvias, la gran sabana se transforma. Una tarde, vemos unos leones caminando con confianza por esta alfombra verde. Son una madre y sus cachorros de 3 meses. Se los va a presentar a la manada. Primero, se acercan a los machos alfa. Por fin el padre puede conocer a su prole. Estos rugidos pueden parecer intimidantes, pero en realidad está expresando alegría. El macho se muestra cariñoso con los 3 cachorros, aunque no está claro quién es su auténtico padre. Los cachorros se quedan fascinados con los protectores de la manada. Es a través de este contacto físico cómo los adultos y los jóvenes forman vínculos familiares. Luego llega la hora de visitar a las hembras y a otros miembros más jóvenes. Los cachorros llegan inmediatamente después. Los adolescentes de la manada también son hijos de los 3 machos alfa. Eso hace que todos los jóvenes estén emparentados. Como resultado, los cachorros reciben una cálida bienvenida. Los frotamientos de cabeza fortalecen esos vínculos. Así es como se acepta rápidamente a los cachorros como nuevos miembros de la manada. Una vez finalizados los saludos, ha llegado la hora de la lactancia. Esto llama la atención de otro joven. El cachorro de otra hembra.
Este joven es sencillamente demasiado grande, dejando en ayunas a los 3 más pequeños. Las leonas no suelen ser quisquillosas sobre quién mama. Por ese motivo, suelen surgir peleas entre cachorros. Los cachorros deben estar bien nutridos durante los primeros meses. Por eso las madres dan a luz y crían a sus pequeños mayormente a solas durante 90 días, hasta que estos consiguen tener suficiente fuerza. Más tarde, la madre se aleja de la manada seguida de los 3 cachorros. A unos 200 metros de distancia, necesitan alimentarse. Las madres suelen atender a sus cachorros lejos de otros miembros de la manada para asegurarse de que consiguen suficiente leche. Los cachorros seguirán mamando hasta que tengan 10 meses. La manada seronera se ha reunido al lado de un riachuelo. Los 3 cachorros se han adaptado con rapidez a la vida en la manada. Pasan mucho tiempo jugando con sus compañeros de más edad. El vínculo entre hermanos se fortalece mediante estas actividades. A pesar de su tamaño, este joven es solo 5 meses mayor que los otros cachorros. Este acoso no le molesta en absoluto. Un árbol caído actúa como el parque perfecto. Estos juegos sirven para mejorar su agilidad y equilibrio. Y a esta edad, ¿qué puede ser más divertido que jugar con cachorros mayores que tú? Los pequeños aprenden rápido nuevas formas de divertirse. Y la puerta hacia la aventura es cada vez más grande. Uno de los cachorros mayores se ha especializado en escalar, lo que significa que los más pequeños no deberían irle a la zaga. Bueno, los cachorros aprenden a desenvolverse en el día a día mediante los juegos. Se atisban nubarrones en el horizonte. Las leonas están en alerta, en busca de presas. Un objetivo grande y tentador.
Los leones no suelen mostrar mucho interés por un rebaño de búfalos. Pero un individuo solitario es un tema aparte. Sin embargo, es un oponente intimidante y agresivo. Como pronto averiguarán las leonas. Lo atacan por detrás. Pero este gigante de 1 tonelada ni se inmuta. Desafía todo pronóstico. Unos jóvenes machos se han unido a la batalla. Sus afiladas zarpas y colmillos apenas penetran su dura piel. Pero son demasiados. ¿Es posible que sea el final? Logra escapar. Al único lugar al que sabe que los leones no se atreverán a ir. ¿Han cambiado las tornas? El búfalo sencillamente camina hacia la otra orilla. Los leones no se quedarán quietos. Pronto encuentran un modo de cruzar. Y continúa la batalla. Gracias a su determinación y fuerza bruta, el búfalo lleva a los aspirantes a depredadores de vuelta a la orilla. Otra oportunidad de alimentar a la hambrienta manada se les ha escapado entre las zarpas. Han estado muy cerca. Pero ahora deben esperar. Entonces, otro factor entra en juego. Los leones no pueden soportar mucho más esta situación. Es hora de buscar cobijo. El chaparrón no hace más que empeorar. El búfalo aprovecha su oportunidad y va a la orilla opuesta. Los leones no pueden seguirlo. Contra todo pronóstico, su objetivo desaparece entre la neblina. Los leones son conocidos como los reyes de la selva. Pero su reinado no puede competir con los aguaceros estacionales. Unos días después, el clima se ha despejado, dejando una gruesa capa de niebla en la falda de las montañas.
Los tres cachorros están solos en la inmensa sabana. Su madre y otros miembros no están por ninguna parte. Todos se han ido de caza. Los cachorros se han quedado porque serían un estorbo. Mientras tanto, la partida de caza está de patrulla. La búsqueda de presas continúa. Este equipo de hembras no puede volver a casa sin comida. Han pasado 2 días desde que dejaron solos a los cachorros. Y hay enemigos cerca. Un chacal podría acabar inmediatamente con unos cachorros indefensos. Y lo que es más aterrador aún, hienas. Los cachorros deben esconderse para evitar ser vistos. Pero tal y como sabe toda madre, es casi imposible que unos cachorros se queden quietos durante mucho tiempo. Como resultado, muchos de ellos no sobreviven a sus primeros meses de vida. El sol se ha puesto. Tal vez estén hartos de aburrirse. ¿Estarán seguros al salir de su escondite? La atracción de la sabana es demasiado para sus instintos depredadores. Pero si les viera algún enemigo, no tendrían la más mínima oportunidad. En primer lugar, encuentran un rebaño de herbívoros, topis. Pero los cachorros son cautos y tal vez incluso están fascinados. Se nota que serán futuros reyes. Más adelante se encuentra un posible lugar seguro. Todas esas horas de juego han compensado. Hace una semana, más o menos, no eran capaces de escalar, pero fíjense ahora. Los cachorros de león deben superar todo desafío que se les plantee para convertirse en los depredadores más temidos de la sabana. Al día siguiente, unos buitres revolotean en las alturas. Abajo, el cadáver de un inmenso hipopótamo. Esta leona no está de humor para compartirlo con extraños. Después de todo, han pasado 3 días desde que la manada se fue de caza y hay muchísimas bocas hambrientas que alimentar.
unas, según parece, más hambrienta que otras. La sombra de los árboles hará que el festín sea mucho mejor. Los 3 cachorros también deben de estar hambrientos. Tras encontrar comida, su madre va en su busca. Cada vez está más preocupada. Los llama continuamente. Se oye a los pequeños. Una reunión feliz. Los 3 están a salvo. Su madre ahora guía a los cachorros durante el viaje de 2 kilómetros hacia donde se halla la presa. A su llegada, deben ignorar su hambre y saludar adecuadamente a su padre. Solo ellos pueden unirse al banquete. Después de 3 días sin leche, deben de estar hambrientos. También es la primera vez que prueban la carne de hipopótamo. Mientras siguen mamando, los cachorros empezarán la transición a una dieta exclusivamente carnívora. El camino hacia la mayoría de edad solo puede darse paso a paso. Un intenso resplandor al amanecer anuncia el comienzo de un nuevo día. Los rugidos resuenan por toda la sabana. Los machos alfa de la manada seronera están patrullando su territorio. Pero hoy promete ser un día distinto. ¿Por qué están tan alterados? Cuatro machos desconocidos. Son unos nómadas que han entrado en el territorio de la manada. Tras captar su olor desde lejos, los machos de la manada se acercan. Los nómadas se percatan, se ponen en alerta y deciden que es mejor huir. Uno se da la vuelta para calibrar las posibilidades, pero ve que sus perseguidores no cesan en su persecución.
Los machos alfa deben eliminar la amenaza para asegurar la seguridad de sus tierras. Una última comprobación. La distancia es cada vez menor. Pero entonces, uno de los nómadas decide poner a prueba la voluntad de la manada. Se inicia una batalla. Un intruso se retira. Pronto surge otro combate. Que da comienzo con una emboscada de los nómadas. Pero los machos de la manada se niegan a ceder. Los 4 nómadas no son rivales para los protectores de la manada. Tendrán que encontrar otro territorio que conquistar. De momento, estas tierras siguen siendo los dominios de la manada seronera. Pero cualquier batalla de esta naturaleza viene con un precio. Uno de los 3 ha sufrido una herida grave. Los machos nómadas no solo buscan un territorio, su objetivo es procrear y eliminar a los cachorros ya existentes. Los machos de la manada han luchado duro para proteger a sus cachorros. De nuevo la paz ha vuelto a su territorio. Y un cachorro busca compañeros de juego. Específicamente, alguno de los primos mayores con los que tanto disfruta jugando. Aquí hay uno, una hembra de 8 meses. Pero ella tiene algo en la cabeza. Una posible presa. Ella y su hermana están llevando el juego a un nivel totalmente distinto. Los miembros de la manada ahora muestran interés. Después de todo, estas jóvenes están mostrando iniciativa por primera vez. Las dos evalúan la situación desde la orilla del río. Para poder acercarse, primero deben superar sus miedos. Mojarse. El miedo atávico de todo león. Pero con cierto apoyo moral, deciden intentarlo otra vez. Éxito. Su hermana opta por dar un rodeo por otro lado. Ahora están un paso más cerca de su objetivo. De hecho, están a tan solo 20 metros.
La intriga es demasiado para este macho de 9 meses que quiere participar en la acción. Sin embargo, no ha calibrado bien su plan de ataque, para disgusto de las hembras. Da la alarma y se escapan. Todo forma parte del proceso de aprendizaje. Gracias a estos fracasos, los jóvenes llegan a entender la importancia del trabajo en equipo a la hora de cazar. Los 3 vuelven con la manada, que estaba observando todo el espectáculo. Cada día es una nueva experiencia para estos futuros reyes y reinas, como bien saben los miembros adultos. Por fin conocemos los secretos de la vida de los cachorros. Las leonas dan a luz en privado, lejos de la manada. Los cachorros crecen en aislamiento hasta que son lo bastante fuertes como para valérselas por sí solos junto al resto de miembros jóvenes. Al unirse a la manada, aprenden a desenvolverse en este entorno a través del juego y de la experiencia. Los adultos aseguran la supervivencia de la manada ayudando a que crezcan. Observando ya desde las alturas, a estos cachorros de león de Tanzania les esperan muchos desafíos. Pero unos fuertes vínculos consolidados por el cariño y el deber crean los cimientos de su destino como la próxima generación de reyes y reinas de la sabana.